Hola, soy Wadis Paternina y juntos vamos a conocer más acerca de los riesgos. Hola chicos, les habla su profe Lisbeth Madera. Así es, Wadis, y empezaremos conociendo qué es el riesgo y por qué es importante saber de ellos. Colombia, por su situación social y sus características geográficas, es un país que se encuentra sensiblemente expuesto a muchos riesgos. Los estudiantes, maestros, directivos y demás integrantes de la comunidad educativa de nuestra institución pueden verse afectados por ellas. Por lo tanto, el conocimiento de los riesgos a los que estamos expuestos resulta de vital importancia para poder prevenirlos, controlarlos o mitigarlos y de esta manera salvaguardar la vida. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de daño o pérdida de bienes sociales, económicos y ambientales en espacio y tiempo determinados. También podemos decir que riesgo es todo aquello que puede llegar a pasar, todos los daños que pueden haber o todos aquellos bienes que se pueden perder. Algunos ejemplos de bienes de tipo municipal son sociales, encontramos las vidas humanas, las escuelas, los centros de salud y patrimonios culturales y materiales. De tipo económico, encontramos los establecimientos de comercio, los vehículos, las carreteras, los puentes, etc. Y bienes de tipo ambiental, podemos distinguir la fauna, la flora, los cuerpos de agua, etc. Una situación de riesgo sucede cuando se conjugan dos factores principalmente, la amenaza y la vulnerabilidad. Estos factores pueden ser externos o internos y definen las características y el nivel de los daños o pérdidas que podrían llegar a presentarse. Entonces, para que exista una situación de riesgo, se requiere que haya bienes expuestos, ya sean estos sociales, económicos o ambientales, y que estos sean vulnerables con relación a unos fenómenos amenazantes. Tipos de fenómenos amenazantes. Encontramos, por ejemplo, de origen natural como los atmosféricos, hidrológicos y geológicos. De origen socionatural como las inundaciones, los movimientos en masa y los incendios forestales. De origen biológico como las epidemias y las plagas. Por otro lado, de origen tecnológico encontramos de tipo químicos, eléctricos, mecánicos y térmicos. Y de origen antrópico encontramos amenazas no intencionales y de tipo intencional. A continuación, observemos algunos ejemplos. Encontramos amenazas de origen natural de tipo atmosférico como los huracanes, los vendavales, las sequías, las heladas, de tipo hidrológicos como los desbordamientos, las inundaciones, las avenidas torrenciales, los tsunamis, de tipo geológico como los sismos, las erupciones volcánicas y los movimientos en masa. Amenazas de origen socionatural tenemos, por ejemplo, las modificaciones de los cauces o ríos, movimientos en laderas, los incendios forestales, la contaminación por residuos sólidos. Como amenazas de origen biológico encontramos las epidemiológicas como la varicela y el sarampión, las producidas por plagas como el mosquito que producen enfermedades como el Zika, dengue, chikungunya. Y también encontramos enfermedades respiratorias como el coronavirus. Amenazas de origen tecnológico encontramos de varios tipos. Químicas, por ejemplo, los derrames, las fugas, las explosiones. De tipo eléctrico como las sobrecargas, los cortocircuitos. De tipo mecánico como los colapsos y volcamientos, las caídas a nivel y desnivel. Amenazas de tipo térmico como los incendios, las explosiones,
Por otro lado, también encontramos amenazas de origen antrópico que pueden ser no intencionales o intencionales, como por ejemplo las aglomeraciones de público, intencionales como el robo, el terrorismo y el vandalismo. La vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la propensión a sufrir daños o pérdidas por los efectos de un fenómeno amenazante. En este mismo sentido, la Ley 1523 reseña la vulnerabilidad como la susceptibilidad o fragilidad que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente. Aspectos de la vulnerabilidad. Entre los aspectos de la vulnerabilidad podemos encontrar el social, educativo, cultural, económico, organizacional, físico, ideológico, ecológico y político. Criterios para valorar el riesgo. Los criterios que se tienen en cuenta para valorar el riesgo son el riesgo alto, el riesgo medio y el riesgo bajo. El riesgo alto es aquel cuando las instituciones educativas se encuentran expuestas a amenazas de gran impacto que impiden el servicio educativo y el goce efectivo del derecho a la educación. El riesgo medio es aquel cuando dichas instituciones están expuestas a amenazas que generan interrupciones en el servicio educativo y el goce efectivo del derecho y la educación. El riesgo bajo es aquel cuando esas instituciones se encuentran expuestas a amenazas que puedan impedir el servicio educativo y el goce efectivo del derecho a la educación. Gestionar el riesgo implica comprender y actuar sobre las causas a partir del análisis de los fenómenos amenazantes y de los elementos con susceptibilidad a ser dañados. Es decir, que la gestión del riesgo consiste en actuar o intervenir sobre los factores de riesgo, los cuales son la amenaza y la vulnerabilidad. Esto con el fin de reducir los riesgos o bien eliminarlos si es posible. También nos va a permitir implementar preparativos para la respuesta en caso de una emergencia. Emergencia. La emergencia es una situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general. Desastre. El desastre es el daño o alteración grave de las condiciones normales de vida de una comunidad en un área geográfica determinada, causada por fenómenos naturales o antrópicos y que exceden la capacidad de respuesta institucional y comunitaria. Por consiguiente, un evento es declarado como un desastre cuando se requiere de asistencia externa o internacional para hacer frente a sus impactos. Plan escolar para la gestión del riesgo. Este es un documento donde se establecen los objetivos, políticas, acciones y metas para implementar los procesos de conocimiento del riesgo, cómo intervenirlo, reducirlo y prepararse para la respuesta frente a una emergencia y su posterior recuperación después de dicha emergencia. Líneas de acción del plan escolar para la gestión del riesgo. Bueno, se determinan 4 líneas básicas. A partir de la primera línea se definen las 3 siguientes. La primera línea se conoce como conocimiento del riesgo. A través de ella
Se busca identificar los riesgos, los escenarios de riesgo en la escuela, los factores de riesgo y posteriormente valorar cada uno de ellos. La siguiente línea es intervención del riesgo. A través de este proceso se planifican e implementan medidas de reducción de los riesgos. Estas pueden ser estructurales o no estructurales. La siguiente línea es la preparación para la respuesta a emergencias. A través de ella se determinan y diseñan los procedimientos y protocolos a seguir en caso de que la emergencia se presente. Y por último, la cuarta línea es la preparación para la recuperación. Esta determina los procedimientos para la recuperación y restablecimiento del derecho a la educación. Simulacro y evacuación. El simulacro es el ejercicio de práctica de los procedimientos de emergencia en condiciones simuladas. La evacuación es la acción de desocupar ordenada y planificadamente un lugar. Es realizada por razones de seguridad ante un peligro potencial o contingencia, cuyos objetivos principales son prevenir la pérdida de vidas, evitar lesiones y proteger los bienes. Las brigadas escolares de emergencia son grupos organizados de niños, niñas y jóvenes estudiantes capacitados y entrenados que colaboran con acciones determinadas en la comunidad educativa y dirigidos por un docente para la puesta en marcha de procedimientos en caso de una emergencia. Es decir, ellos buscan prevenir, controlar y reaccionar en situaciones de riesgo o emergencia para salvaguardar la vida. Dentro de las principales brigadas encontramos la Brigada de Primeros Auxilios, la Brigada contra Incendios y la Brigada de Evacuación.